sí, acá el señor Facebook no me está diciendo nada en realidad, me estaba diciendo iniciar y no. Bueno, espero a ver si está comenzando, espero a ver si... Ah, sí, ahora sí, me está diciendo en vivo, así que buenísimo, empezamos entonces como corresponde. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de acción cultural del Museo Etnográfico y estoy en este momento haciendo una nueva transmisión de Etnova en Casa. Justamente esta es parte de una serie de actividades que estamos haciendo desde el museo, desde el principio de la cuarentena prácticamente, y es más, justamente esta semana estamos cumpliendo 3 meses de las distintas transmisiones de Etnova en Casa que venimos compartiendo, donde justamente estamos publicando contenidos vinculados a recomendaciones de cine, de música, poesía, actividades también como para que puedan hacer en casa, en familia, solos, solas, y por supuesto noticias que tienen que ver con noticias relacionadas al COVID y a poblaciones originarias o temas justamente de derecho y de denuncia que venimos haciendo desde hace rato y mucho antes de la cuarentena también. Me está diciendo acá tenemos problemas para reproducir el video, por lo menos eso me está diciendo acá el señor Facebook. Estoy tratando de mirar mientras esto a ver si funciona, así que espero que ustedes estén viendo esta transmisión. Yo estoy mientras tanto tratando de conectarme para ver si realmente se está transmitiendo o si simplemente están, no sé, estoy hablando a la nada. Pero bueno, esperemos que esté hablando a la gente. Ah, sí, me está diciendo que acá estamos, así que sí, 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 vamos a ver, me parece que sí, bueno, espero que sí, espero que sí, espero que ustedes estén ahí y mientras tanto voy entrando a la página de Facebook para... Ah, bien, me dicen sí, anda bien. Además, esto que pasa siempre con las transmisiones en vivo. Yo estoy hablando desde acá, desde el living de mi casa, porque justamente el Museo Etnográfico que está en la ciudad de Buenos Aires en este momento está cerrado. Y claro, al Facebook llega y a ustedes del otro lado de la pantalla está llegando lo que estoy diciendo en este momento con unos 10 segundos de demora. Así que imagínense el nivel de suspenso de ver esto. Pero bueno, si vienen conectándose a las distintas transmisiones van a saber que, bueno, estamos aprendiendo, estamos haciendo todo lo posible para transmitir de la mejor manera y que además, bueno, lo estamos haciendo, lo digo yo desde mi casa, con los recursos que cada una de mis compañeras o yo tenemos, o sea, en términos de lo que estamos publicando y también lo que las distintas áreas del museo están compartiendo. Pero bueno, dicho esto, como les decía, hoy es una de las transmisiones, ya estamos empezando como un nuevo ciclo acá en la ciudad de Buenos Aires y en la zona de provincia de Buenos Aires también de cuarentena. Y lo que estamos haciendo mientras el museo está cerrado es compartir distintas actividades. Como les decía, a través del hashtag del museo y pueden encontrar todas las actividades que estamos haciendo en nuestras redes sociales. Bueno, obviamente Facebook, Museo Etnográfico Ambrosetti. Los videos, no solamente este, sino otros videos que estamos haciendo, se están guardando en el canal de YouTube del museo. Y además de eso nos pueden encontrar en nuestro Twitter y en nuestro Instagram. Estoy tratando de correrme mientras me encuentro en la cámara. En nuestro Twitter y en nuestro Instagram con el nombre de Etnova, que sería Etnográfico Buenos Aires, porque estamos justamente en la ciudad de Buenos Aires. Y si es la primera vez que se suman, bienvenidos, bienvenidas. Yo trabajo en un museo que justamente es de antropología y arqueología, que está hablando de pueblos originarios y está hablando y mostrando también colecciones, objetos que llegaron al museo, en algunos casos hace más de 100 años. Y justamente en relación a eso, y si pueden ver la foto que tengo acá al lado mío, lo que van a estar viendo es un pequeño pedacito de una exhibición que tenemos en el museo, aunque ahora está cerrada, que se llama En el confín del mundo. Y es una muestra que se hizo hace ya muchos años en el museo, donde tratábamos de hablar de las sociedades de Tierra del Fuego, las sociedades originarias, y el impacto que vivieron cuando gente de origen europeo, criollo, fue ocupando el territorio, fue justamente generando lo que terminó en muchos casos siendo un genocidio. Bueno, en muchos casos no, realmente es algo que se ve. Pero voy a aclarar una cosa, cuando estoy hablando de genocidio, cuando estoy hablando de estas poblaciones que sufrieron este impacto, no estoy diciendo que estas poblaciones se extinguieron. Y esto es algo súper fundamental y a veces en las transmisiones de los vivos queda un poquito difuso porque tenemos que comprimir algo de lo que nosotros contamos en el museo con mucho más tiempo, con los objetos detrás o con las colecciones o con otros recursos materiales que utilizamos para acompañar esto que estamos contando.
y a veces en el vivo se pierde eso. Entonces, bueno, muchas veces he estado leyendo los comentarios de la última transmisión que vinieron muy bien porque justamente nosotros trabajamos también desde esta mirada de qué palabras estamos usando para hablar de estas poblaciones. Y una de las cosas principales es que en el caso de los pueblos originarios de Tierra del Fuego, como en el caso de prácticamente todos los pueblos originarios de este actual territorio que se llama Argentina en este momento, porque originalmente no se llamaba así, justamente estamos hablando en presente, son poblaciones que están vivas. Y aunque en los diarios a lo largo de muchos años, de muchísimas décadas, se publica, murió el último Ona, murió la última Ona, murió el último Yamana, en realidad esas son noticias que hacen referencia a la muerte de una persona, pero no a la muerte de una cultura, de un pueblo y de gente que aún está viva. Hay que ver bajo qué criterios se publicaban estas noticias, hay que ver bajo qué criterios se habla de eso. Pero en términos también de pensar a futuro, pensar en estas poblaciones, es importante hablar de que son pueblos vivos, son pueblos que están y que existen. Entonces un poco aclaro esto porque me parece que es relevante en relación a lo que voy a estar hablando hoy. Acá estoy mirando, hola Vero, Anabel, hermosas, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y si dicen acá hola Vero y Anabel, porque justamente yo no estoy sola, el área de acción cultural es un equipo de gente que estamos trabajando justamente en este contexto de cuarentena desde nuestras casas. También con los recursos que tenemos y con las posibilidades que tenemos, y que son Verónica Estáfora, Irene Gorelic, Paula Balbi, María Solotini, que se incorporó ahora después de su licencia por embarazo, y Lucía Berra, que es del área de prensa y comunicación y que también nos viene acompañando en todos estos procesos desde el principio de la cuarentena. Y obviamente las autoridades del museo y otras áreas que están también empezando a subir materiales y compartir a través de las redes sociales. Así que, bueno, mis compañeras y yo estamos, o sea, yo estoy en este momento acá en la cámara, pero después tenemos un montón de gente que está en los comentarios. Bueno, justamente algunas de mis compañeras están también respondiendo porque es muy difícil estar hablando así en vivo y a la vez estar leyendo el chat. Así que, bueno, ellas me acompañan desde ese lado y obviamente también en todo el tema de lo que es la preparación, el pensar de qué vamos a estar hablando. Y toda esta aclaración que yo les digo y esto de que estamos hablando de pueblos vivos también tiene que ver con algunas noticias que pasaron esta semana. Justamente el gobierno de Chile, la Cámara de Diputados de Chile, aprobó un proyecto de ley, que en realidad ahora tiene que ir al Senado, donde justamente se declara al pueblo Selknam como un pueblo vivo. Y yo estoy hablando del pueblo Selknam y tal vez algunos o algunas van a decir, ¿y de quién estoy hablando? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto también. Pero justamente es interesante, es bastante trágico en realidad pensar que cuando uno está hablando de estas poblaciones, automáticamente hablamos en pasado, porque es lo que nos aparece en, como les digo, los diarios, en los libros de texto, en los libros escolares, y muchas veces también porque uno lo dice, porque así lo aprendió, y sin embargo realmente estamos hablando de una población que existe, que está y que además tiene una memoria de sus ancestros y una memoria de su cultura que a veces cuando estamos hablando de otras culturas y de otras sociedades, no lo ponemos en cuestión, si son o no de este pueblo. Digo, cuando estamos pensando en, por ejemplo, ferias de colectividades, de descendientes occidentales o de sociedades europeas, y ahí muchas veces uno no dice, bueno, pero vos no sos gallego, vos sos, o vos no sos argentino, o vos esto o lo otro. Sin embargo, a las poblaciones originarias sí se les cuestiona el tema de su autenticidad y de su vitalidad. Y son justamente pueblos vivos. En el museo, quienes estamos trabajando, y el museo justamente es un museo universitario. Entonces, lo que está mostrando, lo que muestra, por ejemplo, en esta imagen que ustedes tienen al lado mío, está tratando de dar cuenta de los materiales y los contenidos que nosotros trabajamos desde el lado académico. Que también el lado académico muchas veces hizo silenciamientos, hizo omisiones, a veces por error y a veces por un proceso de invisibilización. Y bueno, vamos a tratar de que no sea eso lo que estamos tratando de decir acá en estas visitas y en estos contenidos que estamos compartiendo. Entonces, bueno, una larga introducción, pero un poco es hablar de esto. Y como les decía, la foto que ustedes ven al lado mío se llama, o tiene que ver con una exposición que se llama En el confín del mundo, y vamos a conocer un poquito de esta exposición, pero sobre todo hoy vamos a estar hablando específicamente de un tema que mis compañeras y yo en el equipo del museo nos empezamos a preguntar en algún momento, y era, ¿y qué pasa con las mujeres en estos relatos históricos que se hablan de hace más de 100 años, por ejemplo? O sea, porque justamente la exposición que estoy mostrándoles en la imagen,
lo que toma es qué ocurrió en Tierra del Fuego desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, principios del XX. No estamos hablando nada de la actualidad, pero estamos hablando de esto en relación también a las colecciones que tenemos del museo que son de esa época. Entonces, si les parece, voy a empezar a llevarlos de visita guiada y miro acá un minutito acá en los comentarios antes de meternos propiamente. Bueno, gracias por acompañarnos desde La Pampa, que acá dicen. Gracias Cecilia, que siempre nos acompaña desde Londres, por más que, bueno, su identidad es sudamericana, latinoamericana. Tenemos, bueno, un montón de gente que está diciendo hola acá, así que gracias realmente por estar presentes y estar sumándose todos estos sábados en que venimos transmitiendo. Entonces vamos a empezar a conocer un poco de la exposición. En el Confín del Mundo es una sala que abrió, como les digo, hace muchos años, a finales de los 90. Ha sufrido algunos cambios, algunas reformas, pero hay un montón de aspectos que en realidad nosotros los ayornamos también durante las visitas guiadas y las actividades. Si nos vamos enterando, estamos viendo nuevas ideas, nuevos aspectos, y entonces eso también nos permite pensar en esto. Pero cuando estoy hablándoles de esto y cuando estoy hablándoles de pensar en las mujeres de Tierra del Fuego, tiene que ver con que en esta sala nosotros estamos hablando, en este pasillo curvo que ustedes pueden ver acá en la imagen, de qué ocurría en el mundo, sobre todo occidental, que miraba hacia Tierra del Fuego y estaba teniendo un imaginario sobre estas islas y sobre la gente que vivía en este territorio bastante particular. O sea, estaba en ese momento todavía, 1600 estoy hablando, Magallanes, por ejemplo, un poquito antes, se estaban preguntando si las personas que habitaban el continente americano tenían alma o no, si eran humanos o no. Esa era la pregunta de este mundo occidental que se encontraba con un nuevo mundo al cual después va a estar sometiendo, va a estar ocupando y colonizando. Pero en ese momento la primera pregunta respecto a estos habitantes era ¿por qué tan diferentes? Y justamente esto, ¿por qué si eran o no humanos? Bueno, sabemos que sí lo son y sabemos que son culturas riquísimas, que a través de la lente según la cual fueron descriptas, bueno, nos llegan a nosotros a veces bastante incompletos. Bueno, los registros siempre, las lentes son incompletas en ese sentido, pero vamos a conocer un poquito más de la exhibición. La muestra justamente está hablando de varios momentos, sobre todo en el siglo XIX, de la ocupación de Tierra del Fuego, y nosotros, bueno, yo estoy hablando de Tierra del Fuego, estamos hablando de Sudamérica. Piensen ustedes el extremo sur del continente sudamericano, o sea, del continente americano, digo, el extremo sur, el triangulito. Y la sala que se llama En el Confín del Mundo hace referencia a una expresión que se usa muchas veces para hablar de ese territorio. Y una de las cosas que nosotras nos preguntamos y les preguntamos a ustedes es, ¿en el confín del mundo respecto a quién? O sea, ¿es ese sur, pero el sur es abajo? ¿El sur es lejos de qué? ¿Es lejos de Europa? ¿Es lejos de la ciudad de Buenos Aires? ¿De dónde estamos hablando? Y si justamente un mapa, que un mapa es plano, y estamos muy acostumbrados a ver norte y sur, ¿por qué no empezar a pensar en otras formas de mirar el mapa y empezar a encontrarnos con que justamente quienes habitan ese lugar tal vez están en el confín respecto a otros, pero están en el centro de su propia existencia y de su propio territorio? Y cuando nos vamos acercando a estos territorios, bueno, ahí volvimos a la mirada estándar, pero por lo menos para que me puedan acompañar en el mapa, cuando volvemos a este territorio nos empezamos a encontrar con la Patagonia y con algo también que me parece muy importante para tener en cuenta, porque estas poblaciones son preexistentes a los estados-nación. ¿Qué quiero decir con esto? Son preexistentes a que existieran Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Brasil, Paraguay, todos estos estados, incluso estas fronteras provinciales que tenemos nosotros dentro del territorio argentino, no existían. Las poblaciones ocupaban territorios diferentes a veces en sus demarcaciones limítrofes y también tenían relaciones con sus vecinos, buenas o malas. Entonces tenemos acá, nos estamos acercando un poco más a lo que sería actualmente la Isla Grande de Tierra del Fuego, y cuando nos acercamos y nos encontramos justamente con Tierra del Fuego, bueno, acá sí, pueden ver justo la frontera dibujadita, pero era un mapa que me parecía que era una forma práctica de empezar a encontrarnos con este territorio. Esta isla grande con todas las islas pequeñas que componen el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes ahí más al norte. Y estos son los territorios en los cuales habitaron tradicionalmente durante miles de años. Sabemos que Tierra del Fuego hay evidencia de ocupación humana desde hace entre 11.000 y 12.000 años por evidencias arqueológicas, excavaciones que se han hecho, pero sabemos que en estos territorios han vivido
les voy a poner ahí porque hay un nombre que no está escrito como nosotros lo conocemos, han vivido varios grupos étnicos, varias naciones indígenas, naciones originarias, que son los Haush, los Yámanas, los Selknam y los Kaweshkar. Un detalle. Tal vez los Selknam les suenen conocidos bajo el nombre de Ona. Y tal vez los Yámanas los conozcan también como Yaganes. Bueno, a veces los nombres de estos pueblos son cambiados por quienes exploran, describen, escriben sobre estas poblaciones. Es más, lo que tenemos entendido por lo que vemos en los registros escritos es que Ona era una palabra que sus vecinos designaban sobre los pueblos Selknam. Y Ona es como lo vamos a encontrar justamente escrito en distintos textos. Y un detalle, lo mismo pasa con los Yámanas Yaganes, en una época, sobre todo en las exploraciones antes del siglo XIX o de principios del siglo XIX, hablaban de ellos como fueguinos. Y fueguinos es un nombre muy genérico, pero en ese momento muchas veces estaban hablando de las poblaciones canoeras, cazadores recolectores que en canoas se enfrentaban a justamente con arpones, iban cazando lobos marinos, por ejemplo, para comer, o sea, era uno de los animales, una de las principales presas de ellos, una de las principales actividades económicas que hacían. Y un detalle, estoy hablando en pasado no porque hayan dejado de existir, sino porque no están cazando en este momento con arpón lobos marinos. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, dónde usamos el pasado y dónde estamos usando el presente. Acá yo estoy hablando un poco de esto, y estas naciones, estas poblaciones originarias se reconocen a sí mismas y existen todavía. Sí han sufrido un proceso muy grande de invisibilización, y yo no voy a estar hablando en nombre de ellos. En la actualidad tenemos gente como Miguel Pantoja, que es de la nación Selknam, que ha estado escribiendo acerca de genocidio Selknam y ha estado también dando charlas al respecto. Está la comunidad Selknam de Rafael Aishton en Tierra del Fuego. Hay población yámana que también está empezando a ser más visible, tanto lo que sería actualmente Argentina como actualmente Chile. Tenemos población que está viva y está manifestándose culturalmente, está empezando a decir, bueno, sepan que nosotros seguimos estando. Entonces todo esto, bueno, acá justamente Marcelo dice, se llamaba Orundelico, me parece que están hablando de algo de lo cual voy a llegar a eso en unos minutos. Me parece que me adelanté justamente en algunos comentarios que están haciendo acá en el chat, justo lo vi y dije, sí, se me adelantaron, pero bueno, ahí estamos. Entonces, estamos trabajando un poquito desde esta idea de pensar en la complejidad de estas sociedades que muchas veces fueron metidas dentro de una misma bolsa, como pueblos indígenas de Tierra del Fuego, como fueguinos, y además de eso metidos en una bolsa en término pasado. En el museo, cuando mostramos los objetos y contamos sobre esta sociedad... perdón, voy a hacer un detalle, una aclaración. En el museo nosotros tenemos colecciones de Tierra del Fuego, sobre todo de los Selknam y de los Yámanas, específicamente que fueron compradas a población local por el cuñado de Juan Bautista Ambrosetti, que fue el fundador del Museo Etnográfico, que era Eduardo Holmberg. Eduardo Holmberg hijo. Bueno, cuando Eduardo Holmberg viaja a Tierra del Fuego, él compra objetos a estas poblaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos arpones de hueso, que eran arpones utilizados para cazar lobos marinos o incluso ballenas, y estos arpones los tenemos en exhibición, no solamente estos, sino también canoas y otros, canoas pequeñas en miniatura, y también algunos otros objetos como canastas, que obviamente en este momento no se ven porque quedaron atrás de los arpones. Ahí pueden ver un detalle. Entonces, todos estos objetos nos están hablando de la cultura material de estas sociedades. A esto nosotros en el museo contamos algunos aspectos de su historia. Pero hace unos años con mis compañeras nos dimos cuenta que no estábamos hablando prácticamente, o por lo menos no aparecían, las mujeres originarias en Tierra del Fuego. Aparecía una sola, que se llamó Lola Kiepja, que fue una de las últimas Xoón, una de las últimas personas con poderes espirituales, para decirlo de alguna manera, en la traducción de lo que significaría su rol, su función, que falleció en los años 60, pero no fue la última Ona o la última Selknam en morir como apareció en los diarios. Y es una de las pocas mujeres de las cuales se cuentan historias o aparece el relato incluso plasmado en la historia de Tierra del Fuego. Entonces un poco les quería mostrar
y para pensar también en qué pasa con las mujeres justamente, qué pasa con las mujeres a lo largo de los procesos históricos, cómo se las invisibiliza. Usualmente, además, por ser mujeres originarias, tenían esa doble condición. No solamente se las invisibilizaba por ser originarias, sino también que ya de por sí a las poblaciones originarias muchas veces se les quita la voz en el relato de lo que los propios cronistas escriben sobre ellos, sino además, imagínense a las mujeres aún menos protagonismo, aún menos presencia. Entonces solamente empiezan a aparecer a través de los retratos, las imágenes. Esta es una imagen de 1769 de un viaje del capitán Cook, que estaba viajando en realidad para otro lado, pero pasa por esa zona, explora, y Sidney Parkinson, que es su gran dibujante, va a estar justamente haciendo retratos sobre lo que él identifica como la población fueguina. Obviamente también la mirada estaba sesgada, estaba vista a través de una lente probablemente bastante deformada de cuál era la realidad frente a la realidad de estos viajeros que venían con otra idea de lo que era cultura y lo que era sociedad. Todo esto lo ponemos en cuestión, espero que quede claro eso, porque como les digo, a veces los vivos lo que hacen es que queda una parte del mensaje, y tal vez a diferencia de en una visita en vivo y con más tiempo en el museo, bueno, no tenemos tanto tiempo en ese sentido. Bueno, entonces vamos a seguir metiéndonos un poquito más con esto. Y justamente estoy mirando acá por las dudas si había alguna pregunta o comentario, pero creo que venimos bien. Y a ver si es que encuentro esta imagen. Les quería presentar justamente, aparte de esta imagen, las tenemos a uno de los personajes más conocidos que va a aparecer. ¿Por qué está esto así? La corro un poquito. Bien, es esta joven que está aquí y este grupo de gente que ustedes ven aquí en la imagen. Esto me parece que es lo que está saltando en este momento en el chat del Facebook del museo mientras yo estaba haciendo la introducción, y por eso voy a apagar la otra imagen, así la pueden ver. Y justamente estas imágenes son dos dibujos diferentes hechos por dos artistas distintos, pero sobre la misma gente. Gente que fue un grupo de jóvenes, niños, adolescentes, podríamos decir ahora en la actualidad, que fueron llevados, para decirlo de forma muy sencilla, fueron secuestrados del territorio originario de ellos y llevados a Inglaterra en un intento de enseñarles lo que era la cultura y la civilización inglesa de ese momento. Inglaterra, Revolución Industrial, 1830, para que se hagan una idea. Y también enseñarles de repente oficios, religión, cultura al estilo occidental, para después que ellos pudieran volver al territorio y compartir con sus familias y su gente las maravillas de la civilización. Digo todo esto con muchas comillas. Lo cierto es que justamente de esta historia, del que más se conoce es del muchacho que está retratado en el retrato del medio, este que queda acá, bueno, el chico que está en el medio. Ese chico se llama Jamie Button, o por lo menos ese es el nombre que le van a dar los ingleses, su nombre originario, por lo menos por cómo figura en los relatos escritos también que hay, los pocos relatos donde se lo menciona por su nombre originario, es Orundelico. Y un detalle, los propios ingleses a estas poblaciones originarias les decían tequénica, no sabemos por qué. Aparecen en los registros hasta un cierto momento, en vez de hablando de Yámanas o Yaganes como tequénica. Aparentemente ellos escuchan esa palabra, les parece que ese es el nombre y entonces los describen a través de esto. O sea, ni siquiera es el nombre real que ellos estaban utilizando. Bueno, en el caso de Jamie Button, en el caso de York Minster, que es el chico que está retratado que ustedes van a poder ver a la derecha. Tengo que fijarme porque acá la cámara me cambia los brazos, así que digo derecha y ustedes ven la izquierda. Pero bueno, el que está retratado a la derecha de ustedes, y la jovencita, la niña que está a la izquierda, es Fuegia Basket. Y en general se escribe muchísimo sobre Jamie Button, no sobre el resto, o se escribe muy muy al pasar sobre el resto, pero estos tres chicos, junto con uno más que que lo llamaron Boat Memory, fueron llevados a Inglaterra y estuvieron ahí durante un año, un poquito más de 2 años, hasta que finalmente después vuelven de nuevo a lo que es actualmente Tierra del Fuego. Y los nombres que les pusieron se los pusieron los oficiales y los marinos que los estaban llevando a Inglaterra.
Y recién cuando uno encuentra, hay un relato, hay un diario que el capitán Fitzroy, que era el que comandaba esta expedición en el viaje de ida, y en el viaje de vuelta también, pero digo, hay una diferencia entre la ida y la vuelta. Bueno, en el viaje de ida el capitán Fitzroy va a escribir sobre ellos, va a estar hablando justamente, y una de las cosas que decía era que Jamie era sumamente social, pero, por ejemplo, Fuegia era la que sabía y aprendía lenguas. Aprende inglés, aprende español, aprende portugués y aprende también un poco de francés, aparentemente. Tenía una facilidad para entender idiomas perfecta y era, digo, este tipo de características son cosas que nunca nos llegan a nosotros, al menos no nos llegan demasiado en los relatos históricos. Y sabemos que cuando a ellos los llevan en el viaje de vuelta, después de un tiempo y cuando consigue los fondos de vuelta para volver a Tierra del Fuego, en ese viaje también está viajando un científico que va a escribir terrible sobre estos tres chicos y sobre la cultura de ellos, y que después en su edad anciana se va a arrepentir un poco de lo que escribió. Pero en ese momento, en su primer viaje alrededor del mundo, sufriendo muchísimo de mareos en el barco, hay un montón de anécdotas al respecto sobre que los fueguinos eran excelentes marinos frente a el señor Charles Darwin, que tenía unos 18, 19 años y estaba emprendiendo ese viaje que después lo va a llevar a las Islas Galápagos y a desarrollar posteriormente, mucho tiempo después, la teoría de la evolución. Pero en este momento él era un joven viajero explorador que va a estar encontrándose con ellos. Y de Fuegia casi no se sabe. Se sabe muchísimo más de justamente Jamie, de su vida posterior, qué pasó después, de que volvieron. De Fuegia lo único que se sabe es en los momentos en que ella la llevan a Inglaterra y después cuando vuelve, que ella se va a casar con York Minster, con el jovencito de la derecha, y hay algunos testimonios o algunas frases al pasar que dicen que cada tanto cuando algún barco pasaba había una mujer una mujer Kaweshkar, porque ella era de la etnia Kaweshkar, digamos de lo que sería en la actualidad todas esas islas que están en lo que actualmente sería Chile, y bueno, y que ella cada tanto les gritaba a los barcos en inglés diciendo how do, en vez de how do you do, o sea, era una abreviación, how do, I have been to Plymouth and London, estuve en Plymouth y en Londres, que era justamente en los lugares a donde ella fue llevada y donde vivió durante unos años. Entonces dicen que cada tanto aparecía algún relato sobre ella, pero es lo único que se habla. Y esto es algo que lo hablamos, ¿no? Digo, cuando uno está empezando a pensar en esto, ¿qué pasa con estas mujeres y sus historias? En general sus historias se vinculan solamente a las de los hombres que las mencionan, las escriben, pero nada más. Vamos a seguir un poquito. Me voy a fijar a ver si hay algún comentario o pregunta en el chat. A ver. Y sí, justamente Marcelo dice en realidad Yokushlu. Es cierto, yo no lo dije. Fue Guía Basket, que es el nombre que a ella le van a dar. En realidad el nombre originario de ella era Yokushlu. Y hay, como les digo, solamente se encuentra en un anexo de estos ingleses, después de que escribieron sobre Fuegia y Jamie y York Minster, les va hablando todo, van mencionándolos y mencionándolos y mencionándolos, y recién en la última página de un anexo de uno de los volúmenes de todos estos diarios de viaje que ellos realizan, dice cuál es el verdadero nombre de ellos. Y es más, se van a encontrar que la mayoría hay muchos libros de ficción que han escrito sobre ellos y que no están ni siquiera diciendo justamente Orundeliko, Yokushlu y Elepar, que era el nombre del que fue llamado York Minster. Vamos a ver acá, sí, estamos bien en Tierra del Fuego, bla bla bla. Estoy mirando a ver si tenemos comentarios o preguntas. Bueno, venimos, no, por ahora está bien. Los comentarios me vino muy bien, Marcelo, gracias por ese comentario que hiciste de Yokushlu, porque si no, ven, también nosotras, incluso sabiendo esto, a veces en el discurso o en el relato nos comemos alguna palabra, y es muy importante hablar de esto, ponerlo visible. Y entonces nos vamos a ir metiendo un poquito más y viajando un poco más en el tiempo. Volvemos acá a esta exposición que yo les decía. Si viajáramos en el tiempo, lo que sabemos, y hay muchos testimonios y relatos escritos sobre qué pasó en Tierra del Fuego después de todo el proceso de ocupación económico, religioso que hay, porque en un momento la isla grande de Tierra del Fuego se ocupa sobre todo de misioneros. Estos misioneros entran en contacto sobre todo con las poblaciones canoeras,
Después se empiezan a instalar, algunos de ellos como los bridges se hacen estancieros en la isla de Tierra del Fuego, y con el tiempo, y ya estamos hablando de 1870, empiezan a haber gente que se instala en Tierra del Fuego, un poquito antes también, se empiezan a instalar en Tierra del Fuego para criar ganado, para criar ovejas, encuentran oro, se encuentra, digo, hay una fiebre del oro como esa que aparece en las películas de Chaplin, ¿no? De la fiebre del oro de Estados Unidos, de Alaska, de California. Bueno, acá en Tierra del Fuego también pasa lo mismo y viene un montón de gente de distintas partes del mundo para buscar oro. Bueno, más esto, más la industria maderera, empiezan a aparecer distintos intereses económicos puestos sobre la isla, y donde las poblaciones van a ser empujadas, en muchos casos perseguidas, desaparecidas, por más que es una palabra fuerte para utilizar, a lo largo de un proceso de ocupación relativamente rápido, porque entre 1870 y 1910, por lo menos esto es una estadística que algunos autores de la época toman, dicen que en ese momento es donde se da, digamos, el núcleo principal del genocidio. ¿No? Más de un 80 o 90% de la población fueguina muere. Y como les decía, yo hablo de muerte, pero no hablo de extinción, porque no se extinguen. Y además, desde la memoria científica, hay algunos viajeros que empiezan a trabajar sobre ellos. Entonces vamos a estar hablando de Martín Gusinde. Y Martín Gusinde es un hombre que escribe, es un etnólogo y sacerdote de origen austríaco que viene a Tierra del Fuego entre 1919 y 1923, 24, y va a ser una de las personas más conocidas porque va a estar no solamente escribiendo sobre estas poblaciones, sino también sacando fotos, y las fotos del mundo del Jain, del mundo de los espíritus, las pinturas faciales, sobre todo corporales, con máscaras que van a estar utilizando en los rituales de pasaje a la adultez, bueno, él los retrata y eso se hace muy muy famoso, y probablemente ustedes hayan visto algunos no solamente dentro del museo o en alguna actividad que nosotros hemos trabajado, sino también, digo, ahora están empezando a aparecer muchísimo en la cultura popular también, hasta como souvenir. Y quería mostrarles y quería hablarles un poco porque Gusinde, parte de su trabajo no lo hubiera podido hacer si no fuera por una mujer en particular, y una mujer yámana, que se llamó Nelly Calderón Lawrence. Y un detalle, sabemos el nombre de ella en inglés, pero hasta ahora yo vengo tratando de rastrear si ella, o sea, cuál era su nombre originario, si es que ella tenía probablemente un nombre originario, y no me aparece en ninguna parte. Y durante mucho tiempo, e incluso el propio Gusinde, ni siquiera menciona su apellido Calderón. Habla de Nelly Lawrence. Nelly Lawrence esto, Nelly Lawrence lo otro. Y lo que él decía era una mujer yámana, que va a ser la que le va a abrir las puertas de la sociedad yámana para conocerlos más a fondo. Entonces permítanme buscar acá, que estoy tratando de buscarla. Acá tenemos una foto de Nelly. Y ahí la tenemos a ella rodeada de sus hijos. Nelly estaba casada con Fred Lawrence. Fred era el segundo hijo de un sacerdote misionero, John Lawrence, que había estado originalmente como misionero y después se instala a vivir en Tierra del Fuego. Y Nelly, cuando viene Gusinde, él llega y se queda en la estancia de los Lawrence, que es la estancia del Punto Remolino, empieza a, lo ve interesado, o por lo menos eso es el relato que cuenta Gusinde, y dice que ella lo ve muy interesado de forma seria en la cultura yámana, y entonces ella lo empieza a presentar con la gente para que la gente le cuente y le muestre sus formas de trabajar. Mientras los hombres estaban trabajando en la estancia, o algunos de ellos estaban haciendo actividades tal vez económicas de pesca, porque acá en este momento mucha de la población yámana, al menos de ahí de Punta Remolino, no todos estaban cazando lobos marinos con arpón en sus canoas, como vemos en esta, o sea, como veíamos en esta foto anterior, donde tenemos a esta familia yámana que está justamente con los arpones ahí, probablemente en algún proceso de caza, de cacería, pero también muchos estaban para 1919, 1918, estaban trabajando en estancias. Y Nelly lo presenta a las mujeres que están ahí en las estancias y a los hombres cuando vienen del trabajo, y Gusinde empieza a recopilar historias,
empieza a recopilar y preguntarles cómo se hacen ciertas cosas, cómo se hacen los objetos que después nosotros, por ejemplo, tenemos ahí en el museo, digo, cómo se tejen esas canastas, cómo se afilan los arpones, de qué forma se caza, cómo se elige, porque aparte, un detalle, los yámanas, por ejemplo, cuando yo les digo cazan lobos marinos o cazaban lobos marinos, no cazaban cualquier animal. Elegían un lobo marino que fuera macho, adulto y de una cierta edad. ¿Por qué? Porque entonces así no amenazaban digamos que la especie de los lobos marinos, que las colonias de lobos marinos desaparecieran. Cosa que no hicieron los blancos cuando llegaron a esas zonas a cazar y obviamente a los lobos marinos los cazaban en los momentos de reproducción y cortejo, mataban a las crías, mataban a las hembras y la poca población de lobos marinos que termina quedando se termina yendo más hacia otras islas alejadas de Tierra del Fuego o incluso hacia zonas más antárticas. Entonces ahí tenemos un impacto muy grande, una población que había vivido de la caza del lobo marino, sabemos por miles de años, y en menos de 100 años la principal fuente de proteínas, de energía y de grasa justamente es empujada por esta explotación exagerada y sin conocer cómo eran los medios y los tiempos que podía haber de cacería en eso. Entonces, bueno, Nelly es producto de esa época, de ese momento. Se está encontrando con cambios muy fuertes en la sociedad, justamente por muertes por enfermedades, por muertes por violencia que habían estado ocurriendo, porque también llegan los blancos, en algunos casos a las poblaciones originarias las meten en misiones, en algunos casos las poblaciones, algunas aceptan entrar en estas misiones, pero ahí se contagian de enfermedades, hay un cambio de dieta, cambios culturales que afectan muchísimo. Nosotros todo esto, imagínense que lo contamos en una exhibición donde estamos contando mucho a lo largo, digamos, de un proceso y de un relato largo. Entonces, bueno, es un poco difícil resumirlo acá o tratar de concentrarlo y comprimirlo. Pero bueno, espero que me estén acompañando con esto. Y ¿por qué les decía lo de Nelly? Porque cuando yo empecé a encontrar los relatos que hay de Gusinde, que escribe Gusinde a Nelly, que en realidad él escribe en la publicación más grande que él va a hacer sobre las poblaciones originarias de Tierra del Fuego, que es un libro que se llama Los indios de Tierra del Fuego, que él lo publica en alemán y después hay una publicación en español. Bueno, él en la introducción, al principio, en todo el prólogo y de cómo llegó él ahí y cómo hizo para acceder a esta información, no deja de agradecer a Nelly. Dice, si no fuera por Nelly, yo, por ejemplo, dice Gusinde, no podría haber entrado en las ceremonias de iniciación para ser parte, considerado un adulto de la tribu, o sea, de la población que estaba ahí viviendo en Punta Remolino. Porque justamente lo que Gusinde hace es además pasar por todas las pruebas a las que lo somete la población, como tenía que ser un joven que quería convertirse en un adulto, para justamente ser considerado un adulto iniciado dentro de ese territorio y dentro de esa cultura. Entonces acá justo les estoy mostrando una foto de Martín Gusinde, ustedes lo pueden ver a la derecha, levanto la mano derecha y ustedes están viendo a la izquierda seguro, pero bueno, ustedes pueden verlo a la derecha. Acá es el primer señor que está con bigote, y acá él justamente está con los adultos yámanas que lo van a estar acompañando en esa iniciación, en la ceremonia del Chiehaus, que era justamente la ceremonia de pubertad en la cual hombres y mujeres podían participar. Pero no hubiera podido hacer nada de esto sin Nelly. Y sin embargo, en los relatos de Martín Gusinde, lo único que sabemos de Nelly es que es la esposa de Fred, que es una mujer yámana, que sí defiende muchísimo la dieta de los yámanas, y un detalle acá también, así como yo digo, bueno, hablamos en pasado en algunos momentos, pero no estamos hablando de pueblos extintos. Una de las cosas que también tenemos que empezar a combatir es la idea de que estos pueblos comían todo carne cruda, por ejemplo, porque los ingleses, los holandeses e incluso muchos autores criollos van a estar hablando de estas poblaciones, sobre todo al principio del siglo XIX, y decir, no, esta gente agarraba la grasa de ballena y la comía cruda. Bueno, por la información que tenemos, no, se cocía, se hacían unas especies de chorizos o de morcillas, digamos, y todo esto se cocinaba. Y sí se comía mucha grasa y mucha carne, porque justamente era proteína y grasa y energía que ayudaba, obviamente, digo, es un tipo de dieta a la cual esta población estaba perfectamente acostumbrada. Vamos a ver si hay alguna pregunta por ahora, pero me parece que acá estamos
Bueno, Marcelo dice el alcoholismo también dentro de las razones de la muerte de estas poblaciones. Igual el alcoholismo entró muy tarde, aunque es verdad que aparece. El alcohol, hay testimonios, por ejemplo, en la revista Caras y Caretas, porque lo que sí también empieza a pasar es que en esa misma época se secuestraba o se llevaba, a veces se pagaba a familias. En algunos casos era por propia voluntad, pero en la mayoría de los casos en realidad era más bien que se los llevaba del territorio a familias Selknam, a exhibiciones que ocurrían en Europa o en las grandes capitales. Acá en Buenos Aires ocurrían, por ejemplo, que eran muestras que se hacían, por ejemplo, en la rural, o en Francia, en París, que se va a hacer una exhibición, una exposición universal. Bueno, ahí llevan una familia, llevan dos en realidad, familias Selknam, que además de eso, quienes los llevan, los usan y los muestran como si fueran animales. Les daban de comer carne cruda para demostrar y reforzar esta idea del indio salvaje y atrasado y frente a la modernidad y el progreso y la civilización. Es una historia durísima, que nosotros es difícil, digamos, cuando yo hablo de las mujeres de Tierra del Fuego, en realidad no estoy contándoles mucho de esto, pero me parece que es necesario reponer este contexto para tener en cuenta también qué es lo que estaba pasando. Bueno, cuando Gusinde entra en contacto con Nelly, Nelly quiere que Gusinde registre esto, o por lo menos eso es lo que Gusinde escribe al respecto. Y un detalle, esta foto de Nelly yo la encontré gracias a un blog de un autor chileno que justamente habla sobre ella, escribe un artículo sobre ella, pero en realidad en la obra de Gusinde, por lo menos en los primeros tomos, cuando yo no los tengo acá en mi casa ni nada, los tengo en la biblioteca del museo, pero cuando este autor hablaba, cuando Gusinde está hablando de ella, no tenemos prácticamente información de ella excepto esto, con quién estaba casada, un poco esta insistencia de ella en que él registrara todo esto que estaba pasando y nada más. Bueno, el que escribe y el que publica esta foto que yo encontré en internet es Luis Fuentes Ampuero, así que gracias porque justamente buscándola, encontramos una foto y yo dije, bueno, por fin puedo conocer la cara de Nelly, porque incluso nos pasa eso, nos encontramos con que a veces no conocemos ni siquiera los rostros de estas personas de las cuales estamos hablando. Y un detalle. Acá me dicen los zoológicos humanos, sí, exactamente, esto de llevarse a la gente y exhibirlas como si fueran animales, se llamaban así, zoológicos humanos. Cuando estoy hablando de todo este tema, y disculpen el ruido de fondo que está pasando ahora, cuando estoy hablando de todo este tema, hay un montón de mujeres más que aparecen. A nosotros nos pasa que cuando estamos hablando de estas exhibiciones, les estamos mostrando esto, a veces los museos obviamente van a estar eligiendo algún tipo de relato, algún tipo de narrativa, que va a estar tratando de dar cuenta de algún aspecto, pero hay un montón de cosas que quedan fuera. Y las historias de las mujeres, ahora nosotros estamos empezando a revisarlas, a verlas y a tratar de escuchar sus voces. Hay un montón de mujeres de las que no pude hablar hoy porque justamente el tiempo nos permite hablar un poquito. Y es más, de estas mujeres prácticamente tampoco les estoy diciendo demasiado, les estoy diciendo algunos aspectos para encontrarnos o empezar a preguntarnos qué sabemos de estas mujeres, de nuestras historias, de nuestra historia y de nuestras historias. Y bueno, la pregunta acá, en vez de pedirles un manos a la obra, es que empecemos a pensar, y justamente vamos a sacar una actividad para invitarlos a ustedes, invitarlas a ustedes a repensar en qué pasa con las mujeres, por ejemplo, de nuestras familias. ¿Cuáles son las mujeres que aparecen y cuáles son las que quedan olvidadas? ¿Cuáles son los relatos que también están construyendo nuestra identidad y de los cuales a veces recibimos información, pero es parcial, es incompleta? Un poco esto es la idea de empezar a compartir esto. En el museo, cuando hacemos la visita sobre mujeres de Tierra del Fuego, estamos hablando de ellas, estamos hablando también de investigadoras, estamos hablando, por ejemplo, de Anne Chapman, que fue una antropóloga canadiense francesa que va a estar trabajando y entrevistando a Lola Kiepja, que lamentablemente, y eso es una opinión personal, no es una opinión del museo ni de mis compañeros, digo, acá me estoy arriesgando yo, pero lamentablemente Anne Chapman escribe hablando del fin de un mundo, escribe hablando de la última ona. En ese hablar del fin desde mi mirada, igual creo que coincidimos varias de mis compañeras en lo mismo, lo que termina haciendo es enmudeciendo a las generaciones que vienen después. Pero lo cierto es que igual Anne Chapman nos dejó un legado y una mirada femenina también, porque hay una diferencia entre las preguntas que podía hacer Martín Gusinde, hombre,
en 1919 y sacerdote, además que eso implicaba también algunas restricciones de él mismo, y tal vez una antropóloga que en los años 60 viene con otras preguntas y también hace otras preguntas. ¿Qué mujeres entonces sí? La pregunta es qué mujeres son claves en nuestras familias, cuál es su historia, cuáles son sus saberes, qué saberes son los que nosotros después nos encontramos. Un poco esto es la idea de empezar a visibilizar y empezar a trabajar y empezar a repensar nuestras propias historias. Fíjense que podemos hablar de una gran historia nacional o podemos hablar de una pequeña historia regional, una historia cultural, y algunas de estas personas van a ser súper relevantes para nosotros. No les traje hoy a Lola, no les traje a Angela Loig, otra gran mujer que fue entrevistada por Ann Chapman. No estoy hablando tampoco de Rafaela Ishton, que es la persona que le da el nombre a la comunidad Rafaela Ishton en Tierra del Fuego. Igual en ese caso yo creo que la comunidad tiene muchas más herramientas y su propia voz para poder hablar de Rafaela, pero justamente acá lo que estoy tratando es de traerles a estas mujeres que están entrecruzadas en las voces de científicos, investigadores, que escribieron acerca de estos grupos, pero no escribieron normalmente acerca de estas mujeres. Así que la pregunta es esa, ¿cuáles serían las mujeres que quedan en los relatos, en los saberes, en nuestras memorias? Y después, como les digo, el museo va a hacer la propuesta de que ustedes piensen en alguna fotografía, en algún objeto vinculado a esta mujer o a estas mujeres y empezar a darles luz y a darles visibilidad. Porque a veces pasa que nos quedamos tal vez con los hombres que aparecen en la historia, que también está bueno que estén, pero no siempre nos quedamos con las mujeres. Igual en el caso de los pueblos originarios y de las mujeres de naciones originarias, digamos que ahí surge algo que sale de la teoría de género, de distintos movimientos feministas también, que es algo que se llama la interseccionalidad, que es el cruce entre etnia, clase y justamente género. Y ahí, bueno, hay muchos más motivos de invisibilizar a una persona. Motivos es un decir, ¿no? Pero digo, muchos más, mecanismos que ocurren para que esa persona sea aún más invisible. Así que bueno, la idea es esa, empiecen a pensar ahora que estamos justamente en los que estamos y las que estamos en cuarentena todavía, si quieren empezar a hacer un rastreo, empezar a hablar, la memoria, la palabra compartida es una forma justamente de reencontrarnos con nuestras historias. Y empecemos a preguntarnos cuáles son esas mujeres que nos marcaron, cuáles son esas mujeres que tal vez no aparecen en el relato y que están presentes. Y tal vez esas mujeres nos lleven a hombres, nos lleven a niños, nos lleven a diversidades que pueden haber dentro de la misma familia en distintos aspectos, y nos lleven a reconstruir una historia mucho más rica y mucho más compleja. Y como les decía, en este caso estoy hablando de una exhibición que toma algunos aspectos, que toma algunos relatos que también ahora los estamos repensando. Los estamos repensando desde distintas miradas. Como pasa con todos los museos, aunque somos estáticos a veces, porque justamente tenemos una exhibición que dura un tiempo, que estamos hablando de objetos que aparecen y que ustedes los ven fijos ahí, estos objetos cargan con historias, y son historias muy relevantes y son historias que también las miradas sobre estas historias pueden ir cambiando, se pueden ir transformando. Así que, en ese sentido, los dejo y las dejo con esa pregunta, los dejo y las dejo con esta reflexión, esta mirada. Y recuerden, pueden encontrarnos en estas redes. Este video, por ejemplo, va a quedar subido en nuestro Facebook, en la sección de videos, y también en el canal de YouTube del museo. También lo van a encontrar en la página web del museo, que es donde estamos archivando y subiendo todo lo que venimos subiendo durante la cuarentena, que es www.museoetnográfico.filo.uva.ar. Sabemos que hay muchos territorios, no solamente Buenos Aires y el AMBA, la zona de provincia de Buenos Aires, que también está de cuarentena, y hay otros territorios que están viviendo otros momentos en este momento, valga la redundancia, pero seguimos estando acá nosotros, al menos donde podemos y desde donde podemos, así que sigan acompañándonos, nosotros los seguimos acompañando desde nuestro lado. Pueden encontrarnos a través del hashtag de Etnova en Casa. Y como les decía, soy parte de un equipo del área de acción cultural, mi nombre es Anabel Castaño y desde el Museo Etnográfico, espero que se prendan a esta actividad de la memoria. Después les vamos a dar, como les digo, vamos a subir una consigna, una propuesta en nuestras redes sociales y en nuestra página para que si ese rastreo de memoria empieza a funcionar y si quieren compartir algo de esto, lo puedan compartir con nosotros y con nosotras, obviamente.
Así que bueno, gracias, que tengan buen sábado lo que queda para quienes están mirando este vivo y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Así que hasta el sábado que viene a las 4 de la tarde y ahí está.